Hola, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a seguir avanzando en nuestra materia Introducción a la Sociología bajo el ámbito que nos posibilita la World Mission University. Y en esta oportunidad quisiera compartir con vos la unidad número 6. Vamos a arribar así a nuestra clase número 6, a la sexta clase, para hablar de uno de los campos más importantes de la sociología contemporánea, que es la rama de la sociología política. Esperamos hablar en este día acerca de la relación entre sociología y democracia, cambio, transformación social y desarrollo social. Así que te invito a poder recorrer juntos, a transitar juntos este temario y ir tratando de explicar los aspectos más importantes del mundo sociológico en torno a las relaciones políticas de nuestros campos sociales. Vamos a empezar hablando de la relación entre la sociología y la democracia. La sociología, desde sus orígenes, la cuestión del poder, la cuestión de la autoridad, las relaciones sociales a partir tanto de la autoridad como del poder y de los sistemas de gobierno, independientemente de cuáles sean ellos, siempre ha llamado la atención como objeto de estudio de la materia sociológica. Siempre estudió las relaciones de poder, porque esto es lo que hace esencialmente a nuestra vida social, a nuestra vida comunitaria. En ese sentido, no siempre la visión sociológica de la democracia fue lineal. Y vale decir que entonces la democracia y la sociología en varios momentos de su transitar histórico no siempre se llevaron bien, particularmente a partir de lo que se conoce como el traspaso desde el contrato individual a la democracia, la voz de la mayoría, la toma de decisiones a partir de la voz mayoritaria. Esta visión comunitarista en la cual la sociedad precede al individuo siempre al principio causó no choque, pero sí causó sorpresa en el ámbito sociológico y por eso focalizó o puntualizó a la democracia dentro de sus objetos de estudios. La democracia, obviamente la voz de la mayoría, es uno de los sistemas políticos posibles, uno de los esquemas estatales posibles y cada una de nuestras naciones adopta el modelo que cree más conveniente, pero desde la antigua Grecia hasta la fecha, incluso la democracia ha ido modificando sus pautas, ha ido replanteándose muchos de sus aspectos, ha ido multiplicando la posibilidad de la representatividad. Hasta hace muy pocos años atrás solamente podían votar los hombres, luego se abrió el abanico a las mujeres, posteriormente a los adolescentes, con lo cual también la democracia como posición de poder, como forma de relacionamiento de poder, también ha ido siendo transformada a lo largo del tiempo. Esta es la respuesta, la solución al dilema de Hobbesiano respecto de los aspectos democráticos. El orden social solo es posible en una situación en la que el hombre ha perdido sus vínculos orgánicos y el intercambio mercantil es el único mecanismo mediante el cual puede lograrse el desarrollo individual. Se prima la voluntad de la mayoría, pero también el accionar de la mayoría. Ya el eje del poder, el eje de la autoridad no está en el señor feudal, no está en el rey, no está en la autoridad estatal, sino que la fuente del poder pasó a manos mayoritariamente representativas por el pueblo y es el pueblo en que en definitiva ejerce la autoridad y el poder independientemente de las figuras políticas y de las autoridades políticas que establezca el Estado para presidir una nación. Es cierto, el presidente tiene poder, el poder judicial tiene obviamente su poder como parte de una república, al igual que los órganos legislativos, pero en definitiva es el pueblo, son las sumas de las individualidades que se funden en un proceso electoral los que terminan depositando en tal o cual persona la posibilidad de ejercer
por el plazo que prevean una constitución o la otra, el dominio del poder público. Durkheim hace aparecer a la sociedad como concepto y a la sociología como la posibilidad del conocimiento específico de esta trama de poder y de autoridad. Y es necesario decir, ir a buscar explicación en la vida social, en la naturaleza de la sociedad misma. Allí la sociología encuentra las respuestas, en el vínculo de los individuos en la democracia, en los vínculos del pueblo en la democracia y en el vínculo entre las autoridades y la democracia. En ese juego de intercambio, de relacionamiento, de elección en definitiva y de suma del poder público que está en el pueblo, en la república, es que la sociología va a hacer pie y va a tratar de indagar e investigar cómo se sucede ese mapa de relaciones. El análisis político de Durkheim se fundamenta sobre una crítica frontal al contractualismo, que va desde Hobbes hasta Rousseau. Es cierto que al día de hoy siguen importando los contratos, las vinculaciones entre los privados. De hecho, está regulado en nuestros códigos civiles, en nuestros marcos legales, cómo se da el acuerdo y los convenios entre privados, entre empresas y particulares. Todo eso está organizado, está normado, está arreglado, pero antes era el contractualismo la base del relacionamiento social y del ejercicio del poder. La razón de la crítica es la prioridad de lo social sobre lo individual. Entonces Durkheim va a decir, es mucho más importante y valorativo la opinión de la mayoría frente a la opinión individual. Señala una multitud de individuos sin vínculos previos entre ellos. ¿Qué razón habrían podido impulsarlos o tendrían ellos para hacer sacrificios recíprocos, para entrar en la dinámica del ejercicio maduro de la democracia y del deseo de la mayoría? Es mucho más que la suma de un individuo, es la sociedad tomando decisiones, impulsando cambios, desarrollando situaciones. ¿Qué es la democracia para Durkheim entonces? Vista desde la totalidad de su pensamiento, es el anillo que permite vincular dos esferas de la conciencia colectiva. Por un lado, la esfera del Estado y por el otro lado, la esfera o el campo de lo social. El Estado y lo social se funden en relaciones dinámicas de poder, en elecciones y decisiones que se basan en el voto mayoritario, y es una situación en la que la autoridad solo puede ejercerse por vía de la comunicación. Por eso son importantes las redes y los medios de comunicación. Y en nuestra actualidad, hoy por hoy, son tan importantes también todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Cuando nosotros investigamos y nos detenemos a ver, las campañas políticas hoy pasan casi en su totalidad por las grandes redes sociales, por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, por TikTok incluso. Se viraliza y se visualiza en las redes las posiciones, las doctrinas, las acciones de gobierno, los planes futuros, y a través de las redes es que también las personas se van nutriendo acerca de las distintas posiciones posibles para que ellos puedan decidir por medio del ejercicio del voto cuando llegue el momento. Estas relaciones de Estado y sociedad se ven muy claramente en la democracia, que como todo sistema político o como todo sistema y producción humana tiene errores, tiene defectos, pero que hasta ahora es lo que ha adoptado la mayoría de nuestros países. Lo que diferencia entonces a la democracia de otros tipos de estados, de otras formas de gobiernos, va a decir Durkheim, es fundamentalmente la forma en que el organismo, el órgano gubernamental o que ejerce el poder de determinado tiempo, durante un determinado lapso de tiempo, se basa en la comunicación con el resto de la sociedad.
Las autoridades comunican sus planes de gobierno, sus acciones de gobierno, lo que van a realizar. En base a eso, el electorado elige y luego las autoridades gubernamentales van comunicando los avances o retrocesos respecto de aquello que habían prometido hacer. Y la gente, aunque parezca que no va tomando nota de todo ese tipo, de ese bagaje comunicacional, y cuando llegue el momento oportuno, volverá a votar para decidir. Esto es parte del juego dinámico y dentro de la sociología política es el foco de principal atención. Si seguimos avanzando en el tema de la sociología y la democracia, vamos a tener que acudir a Weber. Como dijimos en las clases pasadas, Weber dedicó mucho tiempo a partir de los tipos ideales, estudiar el poder y estudiar las dinámicas de la autoridad. Para Weber, la democracia y la demagogia eran términos casi equivalentes, por lo menos muy parecidos, muy similares. No siempre la voluntad de la mayoría es lo mejor, pero en definitiva es la voluntad de la mayoría y encierra esta dinámica cierto tipo de demagogia, se hace lo que todo el mundo quiere. Desde este punto de vista, él ve no hay mayor diferencia y es así porque si algo habría que caracterizar o debería caracterizar la realidad social es que ante sus ojos es la irrupción de las masas, del pueblo, la que toma la decisión en definitiva. Es una especie de reivindicación de derechos transitorios en el momento del ejercicio del voto que le permite a la mayoría, independientemente de la decisión que tomen, tener un tiempo, un momento, un atismo en el cual ejercen plenamente la autoridad. Weber veía una contradicción insalvable entre a veces también la demagogia y la democracia, porque no se puede contentar a todos. Obviamente es imposible caerle bien y simpatizar a todo el mundo cuando uno tiene que ejercer la autoridad y tomar decisiones políticas. La democracia como forma de legitimidad está sujeta a la ley. Nada ni nadie está por encima de la ley, sea el funcionario que sea y sea la persona que sea. Esta ley que es abstracta pero general y que se presume conocida por todas, en definitiva es la médula ósea, es la estructura vital que sostiene todos nuestros andamiajes políticos y nuestras formas de gobierno. Esta sujeción a la ley es una expansión del ejercicio del poder que tienen las autoridades para designar en nombre de sus representados nuestros ordenamientos jurídicos, pero también, y esto es lo que le llamaba la atención a Weber, cuanto mayor democracia hay, también se da una rara o extraña combinación de mayor burocracia como instrumento material del ejercicio del poder, llegando a veces a situaciones que son irracionables, mucha burocracia para tan pocos representados, ¿sí? Va a decir Weber. La socialización creciente significa hoy inexorablemente burocratización creciente. Y esto es lo que él empieza a observar. Es cierto el juego dinámico democrático, es cierto el peso de los distintos poderes del Estado, cierto es también que a medida en que se van profundizando y desarrollando estos elementos constitutivos del campo social, también se va perfeccionando casi en paralelo el sistema burocrático y también va creciendo la burocracia en la medida que crece el ejercicio del poder en los marcos democráticos. ¿Qué es el Estado? Llega el momento de preguntarnos. John Hall va a decir que el Estado es el conjunto de instituciones enmarcadas dentro de un territorio geográficamente delimitado, siendo la institución más importante la que controla los medios de violencia y coerción con lo que el Estado monopoliza el establecimiento de sus normas dentro del territorio. El Estado es el que ejerce el poder, el que ejerce la autoridad.
dentro obviamente del ámbito geográfico del territorio asignado. Las autoridades de ese Estado tienen poder dentro de dicha geografía y establecen por medio de métodos coercitivos la norma, las normas que son necesarias considerar y contemplar y obedecer, y los sistemas normativos adecuados para tener pautas sociales de convivencia pacífica y normales. Pero es el Estado el que tiene el patrimonio, el monopolio de la fuerza, de la coerción, maneja todo lo que tiene que ver con el sistema de represión, policías, ejércitos y demás, no solamente para prever invasiones externas, sino para cuidar y pacificar situaciones internas. Para Weber, el Estado es un cuerpo autóctono con jurisdicción territorial y monopolio sobre el uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción. De nuevo, ¿en qué momento el Estado recurre a la fuerza? Cuando hay personas que violentan el orden público, que vulneran el pacífico nivel de convivencia entre cada uno de los ciudadanos, o bien cuando infringe las normas que el propio Estado estableció, cometiéndose, por ejemplo, delitos. Y es el Estado, por ende, el que tiene funciones jurídicas, políticas, económicas, educacionales, de administración de justicia y de representatividad social. Ejerce autoridad por medio de la coacción en un marco de derecho, pero también de convivencia pacífica y eventualmente, como dijimos, de uso de la fuerza pública cuando es necesario. Acá quisiera detenerme unos instantes para... A veces los evangélicos perdemos de vista la herencia protestante que cada uno de nosotros tiene. Y yo quisiera abrir un paréntesis, como te dije, para reconocer aquellas cosas que para hoy nosotros vemos como naturales, vivimos en nuestra cotidianidad y son absolutamente normales, como te digo, pero que son fruto del trabajo de muchos hombres y mujeres que nos precedieron. Y le debemos precisamente a la Reforma protestante, por ejemplo, todo lo vinculado a la libertad de conciencia y de religión a partir de la Paz de Habsburgo de 1555, la Paz de Westfalia de 1648. Es a la Reforma protestante que le debemos el derecho a la educación, a que el pueblo, las clases más desprotegidas y desvalidas puedan ser formadas, educadas, aprendan a leer, a hablar. Gutenberg, como creador de la imprenta, va a por primera vez desarrollar este instrumento que va a empezar a masificar el conocimiento. Las universidades son fruto de la Reforma protestante. A ella le debemos las libertades vinculadas a temas de pobreza, la reivindicación, como decíamos la clase pasada, del concepto bíblico del trabajo. Adán trabajó en el huerto antes de la caída, era el administrador, el responsable del cuidado. Por ende le debemos a la Reforma protestante todo lo que tiene que ver con la cultura del trabajo, del esfuerzo, del desarrollo individual para servir al desarrollo comunitario. Es a la Reforma protestante que le debemos la libertad del despotismo político. Será Francisco Bacon, el creador del método científico, uno de los precursores del auge del sistema democrático en la Europa de su tiempo. Será John Locke, un protestante de origen inglés, el padre de la teoría del contrato social que luego en la Revolución Francesa van a tomar Rousseau y Voltaire, pero el padre ideológico de la teoría del contrato social viene de Locke, este protestante inglés, que sostenía además la libertad de conciencia y de religión a toda costa y a todo precio. A Locke le debemos, a la Reforma protestante le debemos el esquema de separación de poderes, la división de poderes que hoy para cada uno de nosotros es tan normal o es tan natural. Ellos decían, solo Dios
puede tener la suma del poder público, porque de hecho Dios tiene todo poder y ejerce todo poder, pero los hombres no. Por ende hay que dividir la administración de poder en, más allá del sistema político que sea, parlamentarista o no, pero hay que dividir. Nadie puede tener la suma del poder público, porque si no va a terminar siendo una dictadura. No es posible sin la reforma y sin la Biblia entender estos mecanismos de administración de poder y de justicia. Moisés nombró jueces para atender al pueblo. Las bases de nuestras libertades actuales le deben gran parte de sus logros a la Reforma Protestante. En la carta que Calvino le escribe al cardenal Sodoleto, allí habla acerca de la supremacía de la ley como marco sustentador de la acción social. Y va a decir, nada ni nadie está ni puede estar por encima de la ley o puede ser ajeno a lo que la ley ordena. Se lo debemos a la Reforma Protestante. Como te dije, a hombres de tracto de fundamentación protestante que cambiaron la historia y sus beneficios siguen hasta el día de hoy. Como te dije, Francis Bacon, creador del método científico, del cual incluso los padres de la sociología van a abrevar. A Johannes Kepler, el famoso matemático y astrónomo alemán, luterano él de fe, que va a hablar sobre la ley de los movimientos de los planetas y en su órbita alrededor del Sol, y va a establecer los marcos básicos para la ciencia astronómica. A Robert Boyle, un protestante también, que va a concebir lo que se conocen como las leyes de Boyle, el primer químico moderno, el padre de la química contemporánea. John Ray, un botánico protestante, el padre de lo que se conoce hoy como la biología natural, el padre de la historia de la biología natural. Y así podríamos recorrer muchos nombres más, desde Isaac Newton, hijo de padres puritanos, puritano él también, un profundo hombre de fe, que sin embargo concibió los principios de la ciencia moderna a través de las leyes de la inercia, la ley de las fuerzas, de la aceleración y de la acción y de la reacción. John Dalton, un matemático y meteorólogo que desarrolló un modelo atómico y es uno de los padres de la meteorología moderna. Y así podríamos seguir hablando de personas y de logros, todo esto fruto de la Reforma Protestante que la gran mayoría del pueblo evangélico desconoce, y sería bueno que conozcamos y aprendamos para valorar nuestras raíces, nuestro origen y la producción científica, política, democrática y social que vino siempre impulsado de la mano de la Iglesia. Vamos a tomarnos unos minutos para hablar en este juego de la sociología del poder, del estudio y el análisis del poder, de la autoridad, de la democracia, de los sistemas políticos, acerca de la teoría del conflicto. El conflicto es un fenómeno natural en todas nuestras sociedades. Es decir, se trata de un hecho social propio de la vida en sociedad. Si hay sociedad, de alguna u otra forma, en algún momento va a haber situaciones de conflicto, de tensión. Asimismo, las disputas son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo del tiempo. Aunque los cambios sociales son fruto o producto del conflicto en sus diversas formas, siempre estuvo presente. Como dijimos en clases anteriores, siempre de la mano de la movilización social, del conflicto, a veces armado, a veces no, pero se fueron produciendo diversos y distintos cambios sociales que llegaron hasta nuestros días, y hoy nosotros somos lo que somos debido a la evolución, a conflictos que se sucedieron en el tiempo y a reivindicaciones de derechos y de logros de todo tipo que fueron aconteciendo a lo largo de ese recorrido histórico. En sociología, de un modo bastante general, hoy se habla de las teorías del conflicto, las teorías de la cooperación también.
y a su vez entre las teorías sociológicas conflictualísticas o basadas en el conflicto es posible encontrar dos grandes variantes históricas. Una, la corriente marxista, ¿te acordás? Todo sumido, sintetizado en la lucha de clases, y la teoría liberal del conflicto, que trata de comprender más el desarrollo y la evolución social de la mano de la sociología comprensiva, por ejemplo, de Max Weber. Las clases sociales siempre fueron tema de análisis para el hombre y particularmente para la sociología, pero las clases sociales también marcaron los ritmos de la evolución histórica, también incluso en base a conflictos, y los grupos sociales se fueron entretejiendo, y los grupos sociales que para hoy son normales, naturales y cotidianos o rutinarios, no siempre tuvieron la representatividad, el poder, la autoridad que tienen hoy. Vale decir, hasta nosotros vemos como natural el voto de las personas, pero esto no es tan reciente, es de principios del siglo XIX. Los derechos laborales son de principios del siglo XX, no es una historia tan lejana. Siempre en esta dinámica de clases sociales y de diversos grupos sociales que a través del conflicto buscaron restablecer y reivindicar derechos, es que se fue construyendo lo que hoy nosotros vemos o conocemos como normal, pero antes no lo era. Y la teoría del conflicto se va a basar precisamente en esto, en el estudio de esos conflictos, y al día de hoy se va a orientar a tratar de entender, comprender por qué de los conflictos sociales que siguen estando vigentes y presentes, aunque no nos demos cuenta, se van produciendo distintas modificaciones en el paisaje social. La teoría del conflicto para el marxismo se va a concebir a la sociedad como cuerpo organizado, integrado y dividido entre distintas clases sociales, básicamente dos, la burguesa y la proletariada, con intereses absolutamente enfrentados, ¿sí? Las contradicciones principales de este sistema son aquellas que tienen que ver con un carácter netamente antagónico, basado principalmente en el sistema de la producción y el capital. A esto debes recordar que muchos sociólogos posteriores a Marx van a decir no es solamente una lucha de clases por temas económicos y productivos. Hay que analizar el esquema social con mayor cantidad de variables, porque esto es importante tenerlo en cuenta. En la teoría sociológica liberal, para la teoría sociológica liberal, va a haber varios de los hitos anteriores de los que venimos hablando, algunos de ellos con un elevado significado ideológico, que no podían ser aceptados así simplemente. Entonces el conflictualismo liberal empezó a tener mayor influencia de la mano fundamentalmente de George Simmel, y para él la sociedad ciertamente se encuentra estratificada en clases sociales, no en dos, hay muchas clases sociales que interactúan. Igualmente, no pocos son los conflictos que se dan dentro, dice él, de una misma clase social. Por ende, no todo puede ser explicado por la lucha de clases antagónicas cuando vemos, después de haber analizado y estudiado el comportamiento social, que también se da conflicto, y hay no pocos conflictos, hay muchos conflictos en miembros de una misma clase. Entonces, si hay conflictos en miembros de una misma clase, con mucho más razón con clases diferentes, pero entonces él va a llegar a la conclusión: no se puede resumir todo en la lucha entre burgueses o proletarios. Es mucho más dinámico, es mucho más rico. Hay mucha mayor tracción social que hay que analizar, que hay que ver. Y esto se puede hacer desde el conflictualismo liberal o desde la teoría sociológica liberal. Si seguimos profundizando un poco más respecto de la teoría del conflicto, vamos a observar que también hace uso de la misma lo que en sociología se conoce como la teoría estructuralista o funcionalista, la teoría estructural funcionalista,
que básicamente va a ver las funciones que cada uno de nosotros cumple en el escenario social. Y va a hacer énfasis en las relaciones de cooperación como nota que caracteriza la vida social. Lo importante es cómo hay elementos comunes de cooperación común más allá de los conflictos y de las diferencias. Y ellos van a proponer entonces la defensa de un cambio paulatino, de una evolución pacífica, aunque en realidad le prestaba poca atención al cambio social. Para ellos el cambio venía de procurar el orden y exaltar la estabilidad social. Emil Durkheim fue uno de sus pioneros, pero Malcolm Parson, un sociólogo norteamericano más contemporáneo, va a ser su principal exponente. Lo importante aquí es que, si bien hay conflicto social, esa dinámica no siempre es la mayoritaria y muchas veces los cambios sociales se van produciendo por la cooperación de los miembros de una sociedad que en un aceitado eslabón de proceso y de trabajo conjunto van logrando pautas superadoras de convivencia social que van más allá del conflicto, que van más allá de la belicosidad, que van más allá de simplemente dos clases encontradas. Es una estructura social que funciona como un organismo vivo, como un organismo que va desarrollándose y que va encontrando puntos de sintonía comunes que le permiten desarrollarse con mayor plenitud. Para el estructural funcionalismo, la sociedad se encuentra conformada por estructuras sociales y cada una de estas estructuras sociales por subestructuras de categoría menores, más bajas, las cuales forman parte de la dinámica del sistema social y cuyas partes tienen por objeto la realización de una serie de tareas o la ejecución de atribuciones que desempeñan en forma armónica, pues persiguen una finalidad común, el desarrollo de la vida social, el desarrollo de pautas de mejores escenarios para la convivencia social. Entonces, si bien es cierto que hay estructuras sociales, también es cierto que por debajo de esas grandes estructuras sociales hay estructuras más pequeñas que van interactuando y que van a través de su ejercicio y de la ejecución de tareas y atribuciones que tienen, produciendo en sincronía cambios a veces lentos pero paulatinos y sistemáticos que van conformando y desarrollando la vida social. ¿Qué van a decir ellos? Es mucho más la construcción de la estructura social que el conflicto per se. Es mucho más, es mayor la interacción de grupos y de clases que se van relacionando entre sí, incluso con conflicto de por medio, pero no necesariamente a partir del conflicto. No todo es conflicto económico-social, sino sería imposible construir la sociedad. Serían luchas permanentes, inacabables, y esto sería un desgaste y un estrés social impresionante. En este sentido, vale tomarnos unos minutos para hablar del positivismo. Para esta corriente sociológica, el conflicto no es causa ni condición de ningún hecho social, en el sentido de positivismo científico o de conformación a cualquier otro enfoque político pretendido. El conflicto no es la forma de desarrollo social, o por lo menos no es la causa principal. Ellos también tenían, pese a sus diferencias menores, algunos puntos de vista similares al estructural funcionalismo. Y ellos hablan del uso del lenguaje para identificar los factores que motivan la ocurrencia de un fenómeno social. El conflicto es una consecuencia de un determinado estado de cosas, no solamente de la insatisfacción o la reivindicación de derechos. El conflicto es mucho más, es un estado de cosas, es una situación que conlleva
no solamente el obtener un fin determinado que puede sintetizarse en eso, sino hay distintas aristas que se movilizan en un estado de cosas que hagan que se torne el contexto de tal situación que es necesario producir un cambio. Pero ese cambio no necesariamente viene del conflicto, sino que viene esa modificación por la interacción de la comunicación, usando un lenguaje distinto, creando patrones diferentes, convenciendo al otro de que es posible un cambio para llegar a un objetivo distinto y superador de la situación en la cual nos encontramos o transitoriamente estamos. ¿De cuál estado de situación se habla en el positivismo? Generalmente de una situación de divergencia social, es decir, de situaciones contradictorias, van a decir los teóricos, nosotros le diríamos de disputas, que sostienen personas o grupos sociales separados porque sus intereses o sus valores son diferentes. Acá sí el empresario y el obrero, el productor o el que tiene el capital económico con los empleadores, son visiones diferentes, son intereses contrapuestos. Hay una disputa que es cierto y es legítima que existan porque van a coexistir por mucho tiempo, pero que no necesariamente se deben resolver por el conflicto. No toda disputa se resuelve por el conflicto, aunque muchas veces sí, sino que se puede resolver con el lenguaje, con el diálogo, con la comunicación, pese a las diferencias para tratar de acercar posiciones y obtener beneficios para ambas partes. Ellos van a distinguir entre los conflictos por intereses o por competencias, qué sé yo, dos fábricas que producen lo mismo, dos industrias que hacen lo mismo, dos empresas vinculadas a la prestación del servicio que brindan el mismo servicio. La competencia, las dinámicas de competencia son las que van marcando no solamente las pautas generales del mercado económico, sino que en definitiva a partir de esa competencia de precios, de calidad, de estándares, de beneficios, de extras, van también beneficiando al resto de los actores sociales. Si, por ejemplo, hay dos empresas de prestación de servicios celulares que compiten entre sí para obtener una mayor cobertura, mejorar los precios, dar planes más accesibles, otorgar beneficios de mayor ancho de banda de Internet para sus usuarios, sin duda que ellos van a competir por ser los líderes del mercado, pero cada una de esas aristas vinculadas a la competencia va a ir beneficiando a los usuarios en optimización de precios, mejora de calidad en la prestación del servicio, mayor cobertura, mejor ancho de banda. Entonces, también este tipo de conflictos de intereses contrapuestos que aparecen en los ámbitos de competencias del mercado de capital o del mercado económico, un banco que quiere ser líder frente a otro banco y que ejerce, trata de ofrecer mejores tasas, más servicios, más beneficios, todo esto termina potenciando a la gran mayoría de los actores sociales. Entonces hay modificaciones en el campo social que tienen que ver con estas competencias, con disputas que surgen, pero que terminan beneficiando a todos y que no necesariamente tienen que terminar en un conflicto. También van a ver que hay modificaciones sociales vinculadas a los valores, a los disensos. Cuando hay disensos respecto de una temática determinada, cuando hay situaciones donde son primordiales los valores y la defensa de estos valores, puede haber disensos, puede haber discusión, pero sin duda aquellos valores que sean mejor apreciados son los que van a caer o van a derramar en beneficio de los demás. Acá los cristianos tenemos que obviamente tener en cuenta, como dijimos, que nosotros somos una contracultura.
Por ende, nuestros valores principales son los valores de la cultura de Jesús, son los valores del reino. Y vamos a tener disensos. No todo el mundo va a estar dispuesto, y más en los tiempos hipermodernos en que vivimos, a acatar lo que Dios dice, sino por el contrario. Hasta un poco de obediencia va a ser tildada como fanatismo religioso. Hay muchos anticristianos que están empezando a poblar cada uno de nuestros países, y allí la Iglesia tiene que reconocer, tiene que aceptar que nuestros métodos, nuestros mecanismos de acción no son los del mundo. Nosotros no vamos a salir a confrontar, vamos a tener una arraigada defensa de los valores y de la fe cristianos, pero nuestros métodos no son carnales, son espirituales. Entonces va a surgir el disenso, va a surgir el disvalor, y la Iglesia tendrá que empezar a acostumbrarse a librar ese tipo de batallas bajo la guía de Dios y el poder del Espíritu Santo. Los positivistas van a decir, cerrado este paréntesis, que en lo que respecta al conflicto surgirá como manifestación cuando se intente desplazar a otro grupo social de la posición de acceso a los bienes, recursos o derechos que tienen. Allí sí, por ejemplo, la Revolución Francesa, hay una puja de poder, de control, de dominación. Allí sí hay conflicto verdadero. Cuando se trata de sacar, cuando hay un golpe democrático en un país, cuando los militares o cualquier político rebelde se erige como el que tiene la suma del poder público y se constituye en un dictador, allí sí, si quisiéramos sacarlo, sin duda habría un conflicto importante, porque el propósito será desplazar a ese grupo social que está ejerciendo dominación de manera arbitraria para facilitar los esquemas normales vinculados a los sistemas de gobierno democráticos. La teoría del conflicto se sigue desarrollando, se sigue perfeccionando, obviamente hay distintas corrientes, hay distintas tensiones, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Antes de terminar, déjame volver sobre lo que dijimos. Vamos a ver próximamente que en Latinoamérica particularmente la Iglesia creció. La Iglesia evangélica creció en casi todos nuestros países. Sin embargo, en las encuestas de opinión, lo que la gente, el común denominador de las personas, ha mostrado que no cree, ha decaído, es la imagen de la Iglesia. Y esto no tiene que ver con Dios, porque la fe en Dios se mantiene en niveles crecientes, pero la gente no cree en la institución Iglesia. Y esto tiene que ver porque en gran parte, como hemos hablado, hemos recurrido a los mismos métodos del mundo. Nos hemos encerrado y hemos querido ganar y tener mayor posicionamiento público usando los mismos métodos que usa el mundo, y cuando la gente no ve diferencias, cuando las personas no ven contraste entre lo que hacemos y lo que decimos, ve contrastes entre lo que hacemos y lo que decimos, ahí se arma el cortocircuito. La Iglesia está llamada a influir socialmente y, como diría Pierre Bourdieu, es uno de los principales campos sociales de las sociedades modernas, e históricamente siempre ha sido así. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que y más en un mundo pospandémico, hasta que cada uno de nosotros no asuma el rol que tiene como cristiano, no asuma la responsabilidad que tiene como cristiano de representar en su contexto social a Jesús y de obrar como Jesús obraría en nuestro lugar, esto es con misericordia, con gracia, con amor, ayudando al prójimo, atendiéndolo, la gente no verá la diferencia. Tengamos en cuenta que la sociología política es una de las ramas principales de la sociología, y el conflicto social es parte de las sociedades, pero nosotros somos llamados a combatir en otra esfera y en otros niveles y con otras armas. Esto es importante tenerlo en cuenta para llevar adelante la misión. Espero que esta clase te haya sido de utilidad. Recordá hacer las tareas asignadas.
Cualquier duda que surja, ahí está mi mail, estamos a tu disposición para lo que necesites y fue un gusto compartir contigo esta clase. Hasta nuestro próximo encuentro.